bien, pues bueno, estamos en un último día de año y normalmente en esta fecha siempre se aprovecha para dar sermones de fin de año, de evaluación y tal, ¿no? Entonces yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Bueno, Dios os ha permitido que pueda seguir con esta serie que comencé. Hoy es el segundo día, sobre la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, una carta que es fantástica. Le hemos puesto el título de la Carta Magna de la Libertad, y tiene mucho que ver con el tema de cómo en Cristo, ¿no?, y el Evangelio, y pues somos libres. Y ya en la primera sesión, que fue introductoria, vimos que el problema que surge aquí es que hay una serie de cristianos que tienen un trasfondo judío, claro, evidentemente porque el cristianismo surge en un entorno judío, básicamente. Creían que no era suficiente con aceptar a Jesús, sino que aparte hay que seguir con alguna serie de ritos y de cosas, de normas, para que podamos ser salvos, ¿no? Y el apóstol Pablo, pues en esta carta va a desarrollar todo un mensaje en defensa de la justificación por la fe, como único medio de salvación, ¿no?, la obra de la gracia de Dios. Y es interesante. Y hablábamos también que no es algo que queda en el tiempo y que se encierra solo al contexto judío, sino que siempre hay oportunidades para intentar de hacer valer al hombre con sus méritos y soslayar de alguna manera la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Y como hay nuevos movimientos que siempre surgen en este entorno, había nuevos movimientos que dentro del mundo cristiano pues quiere volver otra vez a las raíces del judaísmo y imponer una serie de cuestiones. Algunos dicen que no es para salvación, que solo es para la santificación. Ahí hay un hilo fino, pero en fin, la idea es en esta carta pues ver cómo el Señor nos habla acerca de poner bien los fundamentos, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte, la segunda sesión. Estamos en la parte personal de la carta y hoy vamos a ver cómo Pablo defiende su derecho a predicar en la libertad cristiana, ¿vale? Vamos a estar viendo un poquito de esto. El texto comprende desde el capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2, versículo 21, pero no vamos a tocar todo esto hoy, por eso he puesto primera parte, porque vamos a estar en el capítulo 1 solamente, ¿no? Así que espero que el Señor nos ayude, nos guíe y podamos sacar también algunas lecciones prácticas. Esta sesión, pues como digo, tiene dos partes, y en esta que vamos a ver hoy, cómo defiende Pablo su derecho a predicar el Evangelio y dando respuesta, ¿no?, a algunos, como ya digo, que le estaban diciendo que Pablo era un impostor, que Pablo era un autoproclamado, que quién lo había puesto a él como apóstol, que él no era del círculo de los apóstoles auténticos y genuinos, que su mensaje de dónde ha salido. Porque él no está en la iglesia madre, ¿no?, en la iglesia de Jerusalén, allí donde está Pedro, Jacobo, estos que eran fundamentos de la iglesia, ¿no? ¿Cuál era su mensaje y cómo él se atreve, ¿no? Y Pablo va a usar como argumento su propia historia. Esto es fantástico. La historia de un hombre que tuvo un encuentro directo y personal con el Cristo resucitado y que transformó totalmente su vida. La transformó de tal manera que lo convirtió de un perseguidor a un predicador. Leía un comentarista que decía, bueno, Pablo fue convertido de terrorista a evangelista. Y bien podía encajar en los dos términos, porque Pablo era un elemento importante en el sentido de la violencia, ¿no? Así que vamos a ver cómo él usa esta historia suya también, pues para meternos, ¿no?, en lo que tiene que contarnos. Vamos a ir entonces al capítulo 1, versículo 11, y vamos a leer ahí donde lo dejamos la última vez, del 11 hasta el final del capítulo 1, ¿vale? Gálatas 1, 11. ¿Lo tenéis? ¿Sí? No sé si aquí no va a salir, ¿eh? Tenéis que buscarlo en la Biblia o en vuestro dispositivo móvil.
Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia, pero todavía no era conocido en persona por las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué texto más precioso!, ¿no? Vamos a ver un poquito acerca del llamamiento. Su llamamiento viene directamente de Dios. Y cuando veía el pasaje me saltaron ahí, me salieron como dos luminosos, un par de revelaciones que tiene ahí el apóstol Pablo, que fueron, me parece, definitivas. La primera está en el versículo 12, que habla de la revelación del Evangelio. Dice que hablando del Evangelio, en el versículo 12 dice: no lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Así que lo primero que está diciendo Pablo es: mira, el evangelio que yo estoy predicando no es de hombre, no es algo humano. Lo he recibido de Jesucristo directamente. Y la segunda revelación la vemos en el versículo 15 y 16. Dice: cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Estas dos revelaciones me parece que son fundamentales porque hablan un poco de lo que es la clave de este pasaje, de este texto. La autoridad que tiene Pablo para proclamar, para predicar, como lo estaba haciendo, es porque, primero, el mensaje era de origen divino y su apostolado o su llamamiento también era de origen divino. O sea que él está diciendo: hermano, lo que os voy a decir, tengo autoridad para hacer lo que estoy haciendo. La primera de las revelaciones demuestra que el mensaje que estaba predicando era de parte de Dios. Y lo segundo, igual, la segunda revelación fue para derrumbar al Saulo de Tarso con todo su bagaje y marcar el nuevo propósito de su vida como predicador. Vamos a ver un poquito más de esto. Dice el texto: el evangelio no es según hombre. El evangelio que Pablo defiende y predica no ha sido inventado por los hombres. Y por lo tanto es el estándar, es la medida por la cual todas las demás ideas, conjuntos de valores, pensamientos tienen que estar, alineados. El evangelio es un evangelio que no se puede inventar por los seres humanos. El hombre propone alternativas para ganar el favor de Dios y tener un lugar en el cielo. El evangelio no puede ser inventado por el hombre porque el hombre en su mismo corazón siempre intenta llegar a Dios. Es un ser religioso que siempre intenta poner sus propias obras, sus propios medios, sus propios méritos para ganarse la salvación. Y esto es lo que proponen los sistemas humanos, ¿no? Lo que hay de modo predeterminado en el corazón del hombre y de la mujer, encontrar la justicia por medio de las obras. Sin embargo, el evangelio que Pablo ha recibido está basado en la gracia de Dios, como se ha orado. Él es el que se acerca al ser humano para rescatarlo y darle vida eterna. Es Dios quien viene a nosotros,
no es que nosotros vamos a ir a Dios a través de un montón de ritos, de obras, de méritos propios que tenemos que hacer para poder alcanzar el cielo. No es así. Eso no funciona y no puede ser logrado. Es Dios quien se acerca a nosotros en la persona de su Hijo. En la semana pasada estuvimos viendo el núcleo del Evangelio en el versículo 4, que dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Había un acuerdo, había un consenso maravilloso en el que está establecido que Dios va a salvar a los seres humanos en la persona de Jesús, que sería el que iba a venir, el que iba a pagar el precio en la cruz. Y Cristo actúa, y en todo momento en su ministerio siempre se ve cómo habla de la voluntad del Padre, es lo que yo hago. Había una sintonía perfecta, un plan perfecto, tramado desde antes de que nosotros nacemos. Está previsto que en la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un acuerdo perfecto para lograr la salvación del hombre. Lo recibí, dice el Evangelio, por medio de una revelación de Jesucristo. Una revelación especial. Y fijaos, este es el mensaje que Pablo predicaba. Y esto es importante, saber que es fundamental. Mira, como ejemplo, 1 Corintios, uy, qué pequeñito, ¿no? 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tal. En el capítulo 15, versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, tal, y hay otros pasajes también. Pablo no predicaba algo de su propia cuenta. Pablo no estaba predicando algo que para él era importante o que él pensaba que era importante para la gente de su momento. Pablo predicaba lo que Dios le había dicho que tenía que predicar. Lo que había recibido, eso es lo que estaba predicando. Y es muy importante y fundamental confiar en la fuente correcta, que es Jesús. Porque ella es la que nos va a garantizar de manera certera cuál es o cuál será nuestro destino. ¿Qué le estaba pasando a Pablo? Pablo nos cuenta cómo era un hombre sincero. Pablo era un hombre sincero. Era un hombre que estaba poniendo su confianza en una fuente incorrecta, pero con toda sinceridad. Pero la sinceridad no justifica, la sinceridad no es válida delante de Dios. Yo puedo ser muy sincero bueno, de hecho hay gente que muy sincera, con muchas convicciones y profundas convicciones que son capaces de asesinar a otros, ¿no? De manera sincera. Y de manera sincera podemos hacer violencia de muchas maneras, ¿no? Pablo era sincero, pero la confianza la estaba poniendo en una fuente incorrecta, que era un sistema religioso basado en las interpretaciones de la ley de Dios. Además, no solamente en la ley que Dios había establecido, que está ahí, que para nosotros es fiable y es correcta y tenemos que entenderla y amarla y obedecerla, sino en un montón de tradiciones, orales muchas de ellas, y mandamientos de hombres que estaban imponiéndose a la misma ley de Dios. Cuando Jesús viene y dice que estáis ahí, vuestras tradiciones están invalidando la palabra de Dios. Esto es lo que estaban haciendo ellos. Este sistema de religioso apartaba a las personas del verdadero camino, las inducía al camino del judaísmo, al camino de la religión, al camino de las normas, de los ritos, de la ley, del legalismo y no de Cristo. Puede ser el sistema del judaísmo, puede ser cualquier otro sistema. Hoy religiones hay para elegir la que queramos. Lo importante es saber que nuestra fuente no es la religión, cualquiera que sea. Nuestra fuente auténtica, donde tenemos que beber, es Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Y es en este momento cuando Dios interviene de una manera extraordinaria en la vida de Pablo. Y en el versículo 13 al 16, ahí vemos cómo él explica un poco cómo funciona esto. El judaísmo era su vida.
Fijaos lo que dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. No era algo superficial. Para Pablo no era algo como asistir todos los sábados que pudiese, o todos los sábados, si no puede también, a la sinagoga, para cumplir con los ritos, con la ley, ¿no? Era algo muy profundo, muy interiorizado, afectaba a su pensamiento, afectaba a su conducta, era su manera de vivir. El judaísmo era su manera de vivir, o sea, era lo que le daba sentido a su vida. Y fijaos cómo esto se manifestaba. Dice, viene él a decirnos cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia. Fijaos, esa palabra desmedidamente, ferozmente, trataba de destruirla, que también habla de, no solo bueno, vamos a hacer un poco de daño y vamos a meter un poco de miedo a ver si se tranquilizan estos que están siguiendo el camino. No. Asolarla, o sea, quitarla del medio, destruirla por completo. Y fijaos esta expresión, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Fijaos, ahí está el tema, ahí está la clave. Lo que Pablo está siguiendo son tradiciones, en una gran medida, las tradiciones de sus antepasados. Y ahí estaba Pablo, creyendo que creyendo y amando, según él, a Dios, persiguiendo a estos que estaban blasfemando el nombre de Dios, que estaban siguiendo a un hombre, un hijo de un carpintero. Pero ¿cómo es esto? Saliéndose de la madre religión que era el judaísmo, que viene de generación en generación a través de nuestros padres. Estos están deshonrando el nombre de Dios. Estos grupos que están surgiendo, estas iglesias, hay que eliminarlas. Y en su celo él lo hacía y arrasaba. Y él cuenta su testimonio cómo arrasaba con hombres y mujeres y niños y los metía en la cárcel. Y fue testigo del asesinato de Esteban. Allí estaba él, presente, consintiendo. Y pidió carta a las autoridades para ir más allá, a buscar a dónde hay más cristianos que yo pueda eliminar. Es tremendo. Pablo era un judío que vivía su vida de una manera profunda, no era un hipócrita, era muy sincero. Dice él mismo contando en el libro de Filipenses capítulo 3, hace un poquito ahí, él varias veces hace mención a su testimonio. Aunque yo mismo podría confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Ese era un religioso de 10, vamos. Perfecto. Tío que quería cumplir al 100% con la palabra, con los ritos, con la tradición. Tremendo, ¿no? Y ese era el camino que llevaba el apóstol Pablo. Pero cuando Dios tuvo a bien, este versículo es tremendo, el versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Esta palabra, pero, alguien ha dicho que la conversión es el acto en el que nuestras historias reciben la conjunción sagrada pero. Porque todos en nuestra historia, todos los que estamos aquí, espero que sí, tenemos un pero. Éramos de esta manera, pero cuando Cristo interviene, cuando Dios interviene, hay un cambio definitivo. Hay un antes y un después. Hay un andar en la oscuridad a un andar en la luz. Hay un cambio de decorado impresionante, ¿no? El pero, los peros, estos son muy buenos, esta conjunción. Dios le hace ver a Pablo al Cristo resucitado de una manera especial.
Allí en el camino a Damasco, allí iba él a perseguir a más cristianos. Y en el capítulo 9 de los Hechos se relata el testimonio del apóstol Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¡Fua! Allí a Pablo se le cayeron, iba a decir, los palos del sombrajo, una expresión muy nuestra, ¿no? Allí se revela Jesucristo, el Cristo resucitado, al que él estaba persiguiendo. Y Pablo sabía quién era Jesús, pero no conocía a Jesús. Mucha gente sabe de Jesús. Nuestro país es cristiano, de nombre, es un país cristiano. Hay bueno, porque hay base, hay valores, o al menos había, ¿no? Cada vez menos. Hay un fundamento. La gente sabe de Dios, sabe de Cristo, sabe de la Semana Santa, sabe de todas las cosas, las sabemos muchas veces. Antiguamente en el colegio hasta nos enseñaban y hemos recitado el credo de los apóstoles, sabíamos el Padre Nuestro y muchas cosas que ahora ya no se hacen, por supuesto. Pero hay un sentido, pero conocer a Cristo de una manera personal, de una manera trascendental, en cuanto a relación, no solo a algo teórico, sino del corazón, algo profundo que pasa dentro de nosotros. Eso le faltaba a Pablo. Y ahora lo iba a conocer de esa manera, una manera única en su corazón. Él escribiendo a los Corintios en el capítulo 4 y en el versículo 6 hay una expresión que es muy bonita, que dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Yo creo que ahí fue lo que le pasó a Pablo, es que Cristo resplandeció en su corazón. Entendió realmente, y eso es una obra que hizo Dios en su vida y en su corazón, entendió quién era aquel al que estaba persiguiendo. Hay un cambio impresionante. Dios tenía planes muy distintos para Pablo. Pablo iba en su vida persiguiendo a los cristianos, pero Dios tenía otros planes para Pablo. Al igual que otros como Jeremías, yo creo que se piensa en esa expresión de que fue desde el vientre de su madre, pasó con Jeremías, lo habla también Isaías, Juan el Bautista también. Otros tantos que hablan y que explican de cómo Dios lo apartó y lo seleccionó en este caso, para cumplir con un plan que Dios tenía para él. Había sido separado, había sido apartado por Dios para ser, los paras son importantes, para ser un predicador del Evangelio. Mira, en Hechos capítulo 9 y versículo 15, él lo explica ahí. Hechos 9, 15, dice, pero el Señor le dijo, hablando de Ananías, ¿no? Ve, porque él me es un instrumento escogido, aquí está el ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. El capítulo 13, versículo 2, otra vez, mientras ministraban al Señor y ayunaban, ahí en la iglesia de Antioquía, ¿no? El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ahí no está haciendo el llamamiento de Pablo ni de Bernabé. Ya había sido llamado, ya estaba predicando, ya él estaba ministrando. Lo que está haciendo aquí el Espíritu Santo es decirle, mira, esta obra, ellos han sido escogidos para esta labor. Y le está diciendo que la tienen que hacer, ¿no? Lo está sacando, le está recordando el Espíritu Santo, ¿no? Lo tienes que enviar a hacer esta función y esta labor ahora para la que los he llamado. Y la iglesia responde, ¿no? Porque ese era el fin, y para eso había sido llamado el apóstol Pablo, entre otros, ¿no? Romanos 1 también habla de eso. Es interesante porque Pablo está diciendo aquí, mira, Dios me apartó, y es muy interesante, bueno, es algo que puede ser interesante, no sé si... la palabra fariseo, la palabra faraj, significa separado. Es curioso, apartado, separado. Y es como si Pablo está diciendo aquí, mira, yo era un separatista, yo era un apartado, yo era un fariseo,
pero ahora veo que tú me has apartado, me has separado para un plan que es mucho mejor que el que yo tenía, ¿no? Para algo mucho mayor, un propósito muy superior. Hay un juego ahí, ¿no? Como de palabra, ¿no? Y de entendimiento en el apóstol Pablo, ¿no? Para que yo le anunciara entre los gentiles. Esta palabra gentiles no es, bueno, es la palabra etnos, que tiene que ver con gente, con nación. Casi todos los que no son del pueblo de Israel, judíos, le llamaban gentiles, pero ahí entran todas las naciones. Pablo ha sido un predicador para no el pueblo, aunque él va primero al pueblo judío y va a la sinagoga, pero como dice también en los Hechos y en Gálatas creo que quizás se ve también, Pedro se enfoca más a los que son dentro del contexto judío y Pablo se enfoca más a los que están fuera, o incluso judíos helenizados también, que hablaban griego. Ahí está la misión del apóstol Pablo, ¿no? Dios lo escoge, lo salva, cuando llega el momento, en su momento, es que en su momento, estas cosas, hablarlas así, en cuestiones de tiempo, hablar de Dios, es difícil porque nosotros estamos en una perspectiva y sabemos lo que es el tiempo y entendemos el tiempo desde nuestra experiencia, pero Dios no tiene tiempo. O sea, Dios está fuera del tiempo, Él es eterno, es sin tiempo. Claro, nosotros vemos pasado, presente, futuro, pero Él no, Él ve en un presente todas las cosas. Y ahí está Él obrando de manera soberana, pero a veces nos cuesta trabajo saber, ¿no? ¿Cuándo y qué y con cuándo y cómo fue esto, ¿no? Pero Dios lo tiene todo ahí delante, todo delante. Es difícil de entender para nosotros esto, pero es importante porque a veces nos liamos con los pasados, presentes, futuros y dejamos de ver que Dios no tiene tiempo, es una cosa nuestra, ¿no? Y algunas expresiones en la palabra de Dios son difíciles de encajar. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Que Pablo ha sido, cuando Dios tuvo a bien, y en nuestra historia, porque Él actúa en nuestra historia, lo tiene ahí previsto y lo pone a funcionar y le dice, tú vas por un camino que no es el que yo quiero, ahora vas a ir por aquí. Y Pablo tiene que caerse de rodillas, tiene que postrarse, tiene que darse cuenta, tiene que humillarse y reconoce. Él dice en el libro de los Hechos, dice, y no fui rebelde a la visión. Interesante, ¿no? No fui rebelde a la visión. Y aceptó, ¿no?, el llamado de parte de Dios. Pablo no se convirtió solo para su propio beneficio, hermano. Su conversión vino con una comisión. Dios no nos salva solo para traernos aquí y que podamos disfrutar de la comunión. Claro, eso está bien. Y podamos disfrutar unos de otros y de orar unos por otros y de animarnos. Eso es fantástico, eso es parte de la iglesia de Dios. Pero tenemos un llamado, todos. Y Él, en el Salmo 67 hay unas palabras, 67, 1 y 2, dice allí, Salmo 67, 1 y 2. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Veis la reminiscencia, ¿no?, de Pablo, como él entiende y conoce, ¿no?, el Antiguo Testamento. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. O sea, que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y otra vez, los para estos son tremendos, ¿eh? Esta preposición para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Pedro lo dice de otra manera, el apóstol Pedro, ahí en el primer capítulo, en el primer libro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué salvó Cristo a Pablo? Para ser un predicador del Evangelio, para que pudiese compartir y extender la buena noticia de la salvación. ¿Para qué nos ha salvado a nosotros el Señor? La vida de Pablo no fue fácil, seguro que no, pero tuvo un propósito. Es preferible tener una vida difícil con propósito
que una vida fácil sin sentido. Ellos tuvieron vidas duras, seguro, llenas de lágrimas, pero eran vidas significativas. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Porque todos necesitamos de alguna manera saber cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Qué es aquello que nos impulsa? ¿Qué es aquello que es importante para ti y para mí? ¿Qué es lo que me mueve? En nuestra cultura occidental hay muchas alternativas que se ofrecen como respuestas a estas preguntas. Intentan llenar el verdadero vacío de nuestro corazón. Ya he hablado algo antes. Pero hay el trabajo, el dinero, la fama, la religión, la familia. Se presentan como candidatas para ser el propósito central por el que vivimos. Y cada una de estas cosas es buena. Pero ¿vivimos para eso? ¿El enfoque es ese? Si el enfoque es este, no está bien. Porque estamos desplazando al que tiene que tener el enfoque único, que es Cristo, ¿no? Lo otro son cosas que Dios hay que tener y hay que vivir y hay que hacerlas sin que ocupen nuestro corazón, sin que sean nuestra prioridad máxima. Sobre todo si no nos dan oportunidad para cumplir con nuestro principal llamamiento, que es el de servir a Dios. Ese es nuestro principal llamamiento. Yo soy de las personas que pienso, no estudio para ser un gran, no sé, me da igual, médico, arquitecto o mecánico, me da igual, sino para un medio para la gloria de Dios, para que a través de esta profesión, de esta oportunidad, puedas cumplir con mi llamamiento prioritario. Mi vida no se enfoca en ser un mecánico excelente, y ya está, y esa es mi vida. Eso puede pasar a las personas que no conocen a Dios, claro. Pero nosotros hemos sido llamados y tenemos una vocación, que es que tenemos que hacer luz en medio de este mundo a través de las oportunidades que Dios nos da, ¿no? Pablo, o mejor dicho, Saulo, tenía como propósito de su vida ser el mejor en su religión, el más celoso de cumplir con la ley de Dios. Y lo vivía de manera extrema, como hemos visto, ¿no? Sin duda, tanto la Biblia como nuestra experiencia nos indican que el propósito de nuestras vidas se encuentra cuando descubrimos el propósito para el cual fuimos creados y al cual somos llamados por nuestro Creador. Eso es muy importante en la vida, eso es lo más importante. Y no hay nada que no sea el llamado de Dios que pueda fundamentar y satisfacer nuestro deseo, o el deseo humano más sincero de encontrar el propósito. Es ahí solamente donde realmente encontramos el sentido de nuestra vida. Hay un doctor en filosofía, estudió en Oxford y hizo muchas investigaciones y tal, se llama Os Guinness, ha escrito muchos libros. Él dice, hablando del llamamiento, ¿qué es el llamamiento? Dice, el llamamiento es la verdad de que Dios nos llama para sí de una forma tan decisiva que todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos lo invertimos con una devoción y un dinamismo especiales en una vida que es una respuesta a su convocatoria y en el servicio. ¿Estamos entendiendo así nuestra vida? En estos términos de respuestas a lo que Dios ha hecho por nosotros y implicarnos con ese llamamiento de servir a Dios. Todos somos llamados a servir a Dios y a vivir para Dios. No solo algunos, todos somos llamados, ¿verdad? Pablo sigue argumentando de que su mensaje y su llamado pues tienen un origen divino, y en los siguientes versículos del 17 al 24 pues habla de cómo él además es independiente de la iglesia de Jerusalén. Él empezó su ministerio lejos de la iglesia madre. Pablo comenzó a predicar en la sinagoga de Damasco, después se marchó a Arabia, allí estuvo un tiempo de silencio, un tiempo de
encuentro con Dios, me imagino. Algunos piensan que esos 3 años que estuvo en Arabia son como los 3 años que estuvieron los demás discípulos con Jesús, ¿no? Bueno, eso es una manera de... Después de 3 años de su conversión tuvo un encuentro con los apóstoles, aquí se relata un poquito, pero la mayor parte del tiempo la pasó predicando. Yo no estoy, por el tiempo no me quiero parar la cita. En Hechos capítulo 9 tenéis ahí acontecimientos que enlazan muy bien con este pasaje de Gálatas, ¿no? Después se fue a predicar a Siria y Cilicia, en el versículo 21, de donde era originario Tarso, o sea, Saulo, de Tarso, de Cilicia. Y lo que me gustaría dejar para terminar es el versículo 22 y versículo al 24. Y es que su testimonio fue evidencia por su predicación. Es impresionante. Hay un cambio que fue recibido por los creyentes de Judea como algo sorprendente y milagroso. Ellos dicen, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. O sea, ellos vieron un cambio. No lo conocían, pero ya estaban escuchando que Pablo estaba predicando y estaba dando testimonio de su fe. Y claro, era un choque tan grande. Que, de hecho, ya nos contaba ahí, ¿no? Como los primeros iglesias no lo querían recibir porque tenían miedo. Dice, se está infiltrando, va a ser algo falso y ahora va a venir aquí y nos va a arrasar, ¿no? Y tuvo que venir Bernabé, este consolador, ¿no? Y incluirlo en el grupo, ¿no? Pero Pablo, había ahí un cambio impresionante y ellos lo vieron. Aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Fue usado para dar gloria a Dios. Fíjate cómo termina el pasaje. Y glorificaban a Dios por causa de mí. A mí esto me hizo pensar. ¿Qué ve la gente en mi vida? ¿Qué oyen la gente de mí? Pues eso es otra. Ahora es fácil que escuchen de ti y que te vean, sobre todo si tienes redes sociales. No es como los de Judea, que yo no sé cuándo llegaría la noticia y por medio de iban los mensajeros y para allá. No. Ahora, rápidamente podemos saber, si tú has hecho una foto aquí hoy, ya puedes saber mucha gente que yo he estado predicando. De hecho, lo están viendo ya. ¿Qué sabe la gente de mí? ¿Y qué es lo que están viendo en mí? Porque de Pablo vieron un cambio impresionante. Antes era así y ahora es así. Yo sé que mucha gente no nos conoce, no sabe cómo éramos, no puede ver la diferencia, pero quizás pueda ver la diferencia en nuestra manera de pensar y de comportarnos con otros que están en el mismo contexto. Y pueden hacer unas comparaciones y pueden ver cómo actúan unos y cómo actúa otro. Entonces es muy importante. Y sobre todo, que puedan dar gloria a Dios por mi causa. Esto es fantástico, ¿no? Jesús dice que por medio de las buenas obras que nosotros hacemos, den gloria a Dios. No es que nosotros hagamos buenas obras para que nos vean a nosotros. Así alumbren vuestras buenas obras, ¿no? Creo que dice así el pasaje. No es para que nos alumbren a nosotros, sino para que den gloria a Dios. Nuestra luz no es para deslumbrar, es para alumbrar hacia aquel que es el que merece el alumbramiento, que es Cristo, ¿no? La luz. Y aquí glorificaban a Dios por causa de mí, porque veían la obra que Dios estaba haciendo. Él lo dice otras veces, y no yo, la gracia de Dios en mí. Impresionante. ¿Mi vida es motivo para dar gloria a Dios o deshonra al nombre de Dios? Porque esto es fuerte ya, porque ya no es que no demos gloria, es que demos deshonra además. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante porque Dios nos ha dejado aquí con una misión, con un plan establecido. Si no nos llevaba, si no ya nos hubiese llevado Dios. ¿Por qué estamos aquí? Para hacer luz, para que cuando pase una enfermedad la pase de manera distinta y dé gloria a Dios a través de mi enfermedad y dé gloria a Dios allí donde estoy trabajando y dé gloria a Dios en medio de mis compañeros de estudio. Esa es la misión, eso es lo que tenemos que entender, que hemos sido llamados para esto, ¿no? La vida no es esto, no son 80, 90 años, no es
los años pasan. Y van pasando, y a lo mejor el 31 de diciembre estamos aquí el año que viene, otra vez ha pasado otro año, si Dios no nos ha llevado, y bueno, pero la vida no es esto solo, la vida no tiene si ponemos nuestro interés, nuestro sentido en lo que es transitorio, qué triste, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de vivir más allá. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, eternas. Y somos llamados a vivir en las cosas eternas. Lo demás tiene que tener su lugar. Y estamos aquí para que se vea el cambio, y para que se note, y para que la gente diga, ¡fua! No diga, qué bueno es este muchacho, qué simpático, qué agradable, qué esta muchacha. Bueno, eso está bien, pero tenemos que hablarle para que sepan por qué yo soy o intento ser agradable. Y es porque Cristo lo hace en mí. Y puedan entender que si yo soy así es porque Cristo está trabajando en mí. Y al fin y al cabo, de una manera, puedan dar honor al nombre de Dios. Esta es la idea, ¿no? Para nosotros, la de Pablo es una historia que nos muestra que a Dios le encanta salvar a los malos, a los terroristas, a los pecadores. Nadie está fuera del alcance de su asombrosa gracia. Y este mensaje solo viene de Dios. El Evangelio no es un buen consejo de un hombre, es una buena noticia de Dios. En Cristo podemos encontrar lo que nuestro corazón siempre ha anhelado encontrar. Y podemos dar fe y podemos tener esa experiencia de que no hay un amor tan grande, no hay otro amor tan grande como el amor de Dios. Y ninguna otra esperanza es tan segura, y ningún otro perdón es tan completo, y ninguna otra alegría es tan profunda, y ninguna otra libertad es tan libertadora, y ninguna otra paz es tan genuina. Todo se encuentra en la gracia que es en Cristo Jesús. Somos privilegiados, hermano. Poder tener una relación y los beneficios que recibimos de la gracia de Dios, eso es tremendo. Eso es tremendo, ¿no? Me gustaría terminar con un texto que Pablo, escribiendo a Timoteo, da un poco como resumen de su testimonio, un breve resumen, pero que creo que enfoca bien para terminar. Él dice en 1 Timoteo 1, 12, 17, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga.